A ver, permítame porque no avanza la diapositiva, pero Dele clic sobre la diapositiva y luego ya le da ya. es- Fíjense bien, este artículo fue el primer documento que salió en España de las actas dermosifiliográficas, julio de 1909. Lo hacía el doctor Azúa y él comentaba en ese entonces, 1909, respecto a la lepra, no existe aún un criterio uniforme acerca de cómo se adquiere y difunde. Y si brincamos todo eso, al último hay 3 puntos que habla sobre esa transmisión, que lo llamaban hipótesis: alimentos y bebidas como vehículos portadores, herencia y contagio. Si reflexionamos estos 3 puntos, creo que no hemos avanzado mucho en relación a lepra. Y a veces veo que la lepra pues está un poquito más olvidada a nivel de investigación por el hecho de comparándolo con los trabajos que hacen con tuberculosis. Sabemos que el género Mycobacterium incluye tuberculosis, lepra y las atípicas con alrededor de 150 especies. En la historia de la lepra, pues ya sabemos, 1847 y hasta el 79 le llamaron Bacillus lepre. No es hasta 1896 cuando Lehmann y Newman ponen el binomio taxonómico de Mycobacterium lepre. Y como ya lo comentaron el doctor Lucio Vera y algunos antecesores, 161 años pasaron para encontrar otra especie descrita por Ham como Mycobacterium lepromatosis. Y ya la historia ya la conocieron a través de las pláticas del doctor Lucio Vera. Sin embargo, bueno, pues queda la expectativa, y así lo capté en la plática del doctor Lucio que ya hemos platicado, de la probabilidad de que existan nuevas especies ahora con las nuevas técnicas moleculares. Y aquí vemos un boceto que probablemente está en el Hospital San George en Noruega, donde lo atribuyen probablemente realizado por Hansen cuando empezó a estudiar este bacilo. Quiero resaltar este aspecto microbiológico porque pues ese es el tema que me dieron esta charla. En 1871, Hansen lo único que hacía con este ácido osmótico era ver filamentos de color pardo. Vean lo rudimentario que para nuestros tiempos y nuestra cosmovisión parece el laboratorio de Hansen, junto con su suegro, el patólogo. Sin embargo, hasta 1882, en marzo, Robert Koch utilizó el azul de metileno alcalino e hizo una decoloración con besobina, que es un pardo de Bismarck, y encontró ya el tejido azul, pero seguía viendo los bacilos color pardo, pero era un contraste estas tinciones, tanto para tuberculosis como para lepra. En ese mismo año, pero en mayo, Paul Ehrlich usa solución alcohólica saturada de Fushina y lo utilizó como un mordiente de aceite de anilina, del cual pues prácticamente empezó a ver mejor coloreados a los bacilos. Y aquí tenemos estos 3 grandes personajes: Hansen, Koch y Paul Ehrlich, que son grandes personajes dentro de la microbiología. Hasta agosto de 1882, Frank Silz, que lo vemos aquí, era un bacteriólogo alemán, usó ácido carbólico, que sigue siendo usado en nuestros días. Friedrich Nielsen en 1883 usa ya la fuchsina en ácido carbólico y pues él era un patólogo alemán. Y la técnica de Fay Faraco, bueno, pues José Faraco era un técnico brasileño que en 1938 de muestras parafinadas utilizó previamente a la tinción aceites de grasa y posteriormente estos aceites iban a reforzar la pared lipídica de los bacilos. La lepra pues sigue siendo una enfermedad neglecta. Inclusive, pues ya sabemos que hay revistas Neglected Disease, donde describen dentro de muchas enfermedades a la lepra. Y estas enfermedades, en términos generales, al año provocan 1 millón de infecciones generalmente tropicales. Tienen significado en la salud de los pacientes y en la productividad, por supuesto. Dentro de las características de estos bacilos microbiológicamente son aéreos, rectos o curvos, que tienen estas medidas en micras, 0.2 a 0.6 de ancho por 1 a 10 micras. Es muy difícil cuando no se tiene cierta experiencia. Si nos ponen una plaquita al microscopio con esto, lo único que podemos decir son bacilos alcohol ácido resistentes. Y es muy indistinguible de las atípicas o de la tuberculosis.
inclusive hemos tenido la experiencia de ver microorganismos que no corresponden a micobacterias y pueden dar tinciones con el alcohol ácido. Me refiero propiamente, por ejemplo, a nocardia, que puede dar filamentos microsifonados, fragmentados y confundirnos con bacilos. También estas micobacterias van a tener ácido micólico, su superficie hidrofóbica, son gram positivas y aquí tenemos las 4 tinciones que utilizamos para ver estos bacilos: Sil-Nielsen, King-Yu, 5-faraco y auramina rodamina. Ya mencionaron, la división celular va desde las 12 hasta las 24 horas. Sin embargo, vamos a ver que para lepra un poco más de tiempo, que también ya se comentaba. Hay diferencias genéticas entre Mycobacterium lepromatosis y lepre de 2.1 en cuanto al ácido ribosomal en la fracción 16S. Hay esas diferencias que permitieron ver que era otra especie, pero comparten características evolutivas por diferencias que quizá nos suenen mucho, 10,000, 20,000 años, pero a nivel evolutivo son unidades muy cortas. También comparten características biológicas y las dos especies, tanto lepromatosis como lepre, tienen el mismo espectro clínico, histopatológico, neurológico y dan los mismos tipos de reacciones. Aunque hemos estado viendo que el fenómeno de Lucio, pues lo va a presentar con mayor frecuencia Mycobacterium lepromatosis, que esta especie en particular, pues nos va a dar mayor afección a las células de Schwann, a los nervios periféricos, parece que tiene mayor tiempo de duplicación y mayor virulencia. El tratamiento de multidrogas, pues ya mencionó el doctor que me antecesió, que para ambas infecciones sigue siendo de gran utilidad. Y aquí vemos lo que ya nos mostraba el doctor Lucho, esa cepa que encontraron en los pacientes mexicanos en Arizona. Aquí el fenómeno de especiación es muy interesante. Se considera el origen de la lepra en África Oriental hace unos 10 a 20 millones de años, pero que infectaba simios ancestrales que migraron a Europa o América o a otras regiones asiáticas a través de la movilidad de simios, probablemente también a las épocas glaciares o a algunos fenómenos geológicos que pudieron haber hecho que algunos homínidos se transportaran de un lado a otro y llevaran la infección a través de la carga, como ya lo mencionamos también en las ardillas o en armadillos. Una especie de un homínido evolucionó a los humanos hace aproximadamente 1 millón de años y luego se diseminó por las migraciones. Esta diseminación de migraciones es lo que llamamos fenómeno de especiación. Mycobacterium lepre se quedó más en el continente viejo o Europa y lepromatosis alrededor de hace 13,000 años, 13,000, 20,000 llegó a América por diversas formas de migración que ya mencionó también el doctor Lucio. Trabajos que se han hecho en México, pues están muy conocido desde el 2013 por Ham, donde estudió 87 casos en pacientes mexicanos, encontró 55 con Mycobacterium lepromatosis, 18 con Mycobacterium lepre y 14 presentaban ambas bacterias. Aquí interesante el hecho de las resistencias. Valdría la pena ver si los pacientes que tienen las dos micobacterias presenten mayor número de resistencias. Probablemente sería esta la situación. Y aquí la sorpresa que me dio el doctor Armando fue precisamente que ya contamos en México, por lo menos que se monte un poquito más adelante de forma rutinaria y evitar a los pacientes tanto tratamiento sabiendo que es resistente desde un principio. Mycobacterium lepromatosis en este trabajo de Hans fue descrito en 9 estados de nuestro país. Más estudios sobre la epidemiología que se ha realizado en estas especies. Bueno, un estudio en 4 países, tomaron 96 muestras, en Brasil reportó 52, aportó al estudio, 36 fueron Mycobacterium lepre, sobre todo el área de lepra lepromatosa, 7 por Mycobacterium lepromatosis, y aquí había pacientes dimorfos hacia el polo LT. Y en 3 pacientes existían las dos infecciones, los dos agentes etiológicos. En Myanmar aportó 9 cepas, 4 por Mycobacterium lepre, 2 por lepromatosis. Malasia y Uganda con esos números, 31 y 4 respectivamente. También hubo un trabajo en Ontario, Canadá, donde se aportaron cepas, donde se determinó que también existe para esa zona Mycobacterium lepromatosis, y en 2 ciudadanos chinos que vivían en Canadá presentaban ambas especies.
Este trabajo proponía para México que Mycobacterium lepromatosis es la especie dominante en nuestro país y lepre en otras regiones. Tenemos las dos, pero predomina al parecer con los estudios que tenemos Mycobacterium lepre. Las dos especies ya mencionadas pueden producir todos los tipos clínicos. Interesante de Mycobacterium lepre y lepromatosis. Ya mencionábamos que son bacilos que pueden ser intracelulares o extracelulares. Principalmente muy característico que sean intracelulares y van a estar aislados o formando biofilms. Aquí vemos, este es un reporte, pero a nivel de tuberculosis, pero hace el mismo fenómeno. Esos que llamábamos globias, pues en realidad son biofilms que se pueden formar a partir de menos de 100 organismos, como esta diapositiva donde vemos aquí una globia. Es un paquete de bacilos donde vemos inclusive aquí uno fragmentado y los demás normocrómicos, con cerca de 50, 60 bacilos. ¿Y qué va a hacer que forme estos? Aparte de que ya destruyó el histiocito, la célula espumosa, protege a los microorganismos del sistema inmune, aumenta la tolerancia a los antibióticos y altera la función de los granulocitos. Mycobacterium lepre, ya se mencionó, infecta los nervios periféricos de humanos y armadillos, y en los cultivos, en ratones atímicos y armadillos, se puede desarrollar la infección. Vean ustedes, aquí estamos hace algunos años primero cazando armadillos, que es todo un reto, el poderlos agarrar y controlar. Y yo me acuerdo mucho que lamentablemente el doctor Fausto Quesada fue el último investigador que producía lepromina en México, a partir de un cautiverio que tenían en armadillos ahí en el Politécnico Nacional. Y de ahí se extraía la lepromina. Creo que ahorita que están las autoridades, valdría la pena volver a buscar la posibilidad de que alguien la produzca en México o conseguirla, porque nos va a dar precisamente pronóstico de muchos pacientes o clasificación más exacta. Sabemos los periodos largos de incubación para transmitir la infección se consideran entre 3 y 5 años un contacto íntimo con las personas. Estos bacilos pierden su alcohol ácido resistencia a la extracción con piridina purificada y oxida la 3,4-dihidroxifenilamina. A nivel experimental, pues aquí miren, tomando las muestras de las orejas del ratón, se ha cultivado en ratones atímicos, las ardillas que ya mencionó el doctor Lucio, Cirrus vulgaris, y también ya hay estos chimpancés en África Central, donde encontraron que presentaban lepromas. Interesante este artículo que publicaron los norteamericanos, en armadillos y humanos comparten genotipos muy parecidos de Mycobacterium lepre y se pueden analizar, como ya vimos en la presentación anterior con el doctor Armando, la resistencia a través de biopsias. ¿Cómo vamos a tipificarlos? Pues normalmente hay dos primers, el RLP 7 y 8 para Mycobacterium lepre y el LPM 244 y 244R y F respectivamente para lepromatosis. Aquí está un gel donde nos da los 500 pares de base para un caso de Mycobacterium lepromatosis y los controles. Interesante también en cuanto a los estudios genéticos de HLA clase 2, los pacientes que tienen estos antígenos de histocompatibilidad DR2, DR3, tienen mayor propensión a desarrollar lepra tuberculoide, mientras que los que presentan el DQ1 presentan con mayor facilidad la lepra lepromatosa. Este trabajo, vi la portada que mencionó el doctor, nos participamos la doctora Fafutis, el doctor Marco Antonio Rodríguez y su servidor, mandábamos muestras a Japón con el doctor Masanori y ellos encontraron de 19 muestras que enviamos, 2 con Mycobacterium lepromatosis, 7 con Mycobacterium lepre, 1 con infección mixta y 9 no se alcanzó a amplificar el DNA, ya que enviábamos los bisturís con la carga de tejido que tomábamos en las muestras. Sin embargo, pues los genes para lepre veían pequeños cambios en el codón 54 de estos aminoácidos y para los genes de rifampicina y quinolona estaban las mutaciones en silencio, es decir, todavía sirven perfectamente. Para Mycobacterium lepromatosis, el FOLP1, que es el gen para la dapsona y para la argilina y glicina, también están dormidos o silenciados. Clínicamente, pues también está como segunda generación para los casos de resistencia, ofloxacina,
con minociclina y no se han visto resistencias. ¿Qué otros estudios se han hecho a nivel regional? El glucolípido fenólico, que nos sirve precisamente, detecta estos anticuerpos contra proteínas, pero es marcador de infección temprana, más eficaz en los pacientes multivacilares y menos sensible para los pacientes paucivacilares. Interesante también las respuestas de expresión, sobre todo en Mycobacterium lepre de TRR1 y 2, que medían la respuesta innata frente a lipoproteínas. Van a tener mayor expresión los pacientes del polo de cargas bacilares aumentadas, como el LT y el LL, que es la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. Estos TLR van a unirse también a los PAMs porque detectan estos microorganismos y pueden activar el factor nuclear kappa e iniciar la transcripción de citocinas proinflamatorias. Pero a nivel práctico, ¿qué nos aportan las vaciloscopias? Sabemos que son frotis cutáneos y se puede tomar muestras del lóbulo de oreja, cola de ceja, lesión de piel y mucosa nasal. Importantísimo unos trabajos en Cuba de que los pacientes con lepra, cuando se detectan, ahí sí es muy importante tomar la mucosa nasal. Sin embargo, una vez iniciado el tratamiento, lo primero que se negativiza es la mucosa nasal. Sabemos que la OMS describe por la carga bacilar al espectro clínico mayor de 2 bacilos o multibacilares, el BB, el BL y el LL, mientras que los paucibacilares son aquellos que la carga bacilar en 100 campos de inmersión se observan menos de 2 bacilos, que generalmente son negativos. Ahí tenemos el polo tuberculoide y el BT. Esta técnica de baciloscopía es sencilla, integra el diagnóstico, valora la cura, recaída o reinfección y nos pueden dar el pronóstico. Muy sencillo la toma, se hace una asepsia, se induce la isquemia y se hace un pequeño corte con el bisturí, con el filo, sin profundizar demasiado. Hacemos una incisión, giramos el bisturí y ese frotis que viene en la punta nasal se extiende. Ponemos la clave de cada paciente y vamos haciendo extendidos para posteriormente hacer las tinciones de Sil-Nielsen o los Skin-U, que son las más prácticas a nivel de laboratorio. Sin embargo, vamos revisando los bacilos siguiendo el campo para buscar mínimo 100 campos. Eso es importante a nivel de laboratorio, tener paciencia para observar estas plaquitas, porque pues las negativas mínimo hay que ver de 80 a 100 campos. Y entonces esta revisión, si no hay bacilos, pues está negativa, una carga muy leve, un poco más de bacilos y van aumentando hasta formar lo que llamábamos globias y ahora que es un nombre más técnico, los famosos biofilms o biopelículas y que despiertan, por supuesto, mayor sensibilidad para la producción de NEX y que ya nos comentó la maestra Fafutis. En las baciloscopias hay 3 índices muy importantes. La norma oficial nada más dice el bacteriológico y el morfológico, pero de suma importancia el tintorial, que valdría la pena también incluir en nuestros manuales. El bacteriológico va de 0 a 6 cruces. El morfológico es la integridad del bacilo en enteros. Miren, aquí les estoy señalando uno entero, otro fragmentado aquí, donde se ve en la parte central el fragmento. Y cuando ya tiene más de 2 fragmentos o 3, se llama granular. Importante la propiedad de retener la carbonfuchina en la pared lipídica. ¿Por qué? Importante porque muchos artículos o muchas personas que trabajan con lepra creen que un bacilo fragmentado granular ya no es viable. Valdría ser la pena estudios de este tipo porque exactamente no es viable, pero si su pared retiene la carbonfuchina es que los ácidos micólicos están presentes y que se puede volver a reproducir. Ya mencionábamos las tinciones de estos y el índice tintorial lo valoramos en hiper, normo o hipocrómicos. Fíjense que me llamó la atención este artículo que estaba revisando porque a nivel de la lepra, muy poca gente revisa la cavidad oral o a nivel de las lesiones bucales. Entonces, hemos olvidado revisión en cavidad bucal y oftalmológica. Casi siempre nos vamos a las manifestaciones clínicas, a los problemas neurológicos, pero vean estos granulomas que se ven aquí, o aquí estas lesiones en este paladar duro. Este es un estudio en 100 pacientes, 67 hombres, 33 mujeres con una edad media de 48.1 años. Encontraron 34 lesiones relacionadas a lepra, 9 en paladar duro y 1 en labio superior. Formaban placas
y lepromas. Vean aquí los lepromas. Digo, aquí sí sería muy difícil y doloroso, a pesar de que muchas veces tengan anestesia los pacientes, bueno, ya siendo un poco más profundos en la toma de la vaciloscopía, puede dañar esto. Y tenían, en cuanto a la significancia estadística, vean ustedes, en los pacientes con cargas vacilares elevadas, la P muy significativa, y también en los pacientes que tenían reacción de eritema nodoso. Es interesante, me llama la atención, yo creo que urge hacer convenios, ya está el INDRE, me dio mucho gusto que ya exista en México la posibilidad de tener tanto la diferenciación de especies, la tipificación, como ya muy próximo, por lo que vi, la resistencia. Eso va a ser, creo, importante porque aunque no tenemos estudios muy grandes de resistencia, pues nosotros vemos que los pacientes vienen cada 6 meses y su carga vacilar no disminuye o hay casos que aumentan. Recientemente terminamos un trabajo donde para negativizar a los pacientes 3 a 4 años, con el esquema de la OMS en pacientes multivacilares. Entonces, también importante para disminuir todavía esos pequeños focos rojos en México de lepra, pues realizar campañas de detección en municipios endémicos a pacientes y a familiares. Implementar estas técnicas ya de rutina de tipificación y genéticas para posibles resistencias, administrar mejor los recursos terapéuticos de segunda opción para estas resistencias, investigar fuentes naturales o posibles animales transmisores. En Brasil hay un estudio que hicieron en pacientes, en una zona endémica de lepra, en pacientes que consumían armadillo, tenían 4 o 5 veces más posibilidad de desarrollar lepra. Y lo que estamos haciendo en este momento, pues la capacitación continua de todas las gentes que todavía nos gusta esta enfermedad que es apasionante y que a veces no es tan fácil de diagnosticar.